presenta GenLives, Genómica para la vida. La prevención es fundamental para la salud de una persona y hoy tenemos la posibilidad de prevenir enfermedades a través de estudios genéticos que nos permiten tomar acciones en cuanto a los riesgos que genéticamente podemos traer con nosotros desde el inicio de nuestra vida. Para hablar sobre este tema recibimos al doctor Víctor Raggio del Centro GenLives de Genómica Médica en nuestro país. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y más para tratar este tan interesante tema. ¿Por qué es tan difícil realizar un estudio genético en una persona? Lo que hoy en día se presenta en algunos casos como grandes dificultades es llegar al diagnóstico preciso, lo más preciso posible, y sobre todo de causa, cuando pensamos en una enfermedad genética. En algunos casos eso está muy orientado y uno puede sospecharlo clínicamente, decir, bueno, es tal enfermedad y confirmar el diagnóstico. Pero en muchos casos, y eso cada vez pasa a tener más peso, no hay esa orientación diagnóstica clara y muchas enfermedades, sobre todo enfermedades raras, es decir, enfermedades poco frecuentes, son de muy difícil diagnóstico. Ahí es donde interviene muchas veces el trabajo de los médicos genetistas y el trabajo de GenLives en particular para tratar de llegar en enfermedades que se sospechan de causa genética, tratar de llegar a un diagnóstico preciso y de causa. Y eso a veces es muy difícil por la gran cantidad de enfermedades que hay, por la diversidad de mecanismos moleculares que pueden llevar a una enfermedad y en algunos casos uno clínicamente le cuesta mucho o es muy difícil orientarse y decir debe ser tal enfermedad o debe ser tal gen el que puede estar alterado. Entonces ahí hay que recurrir a algunas técnicas que buscan más al barrer, entre comillas, buscando eso. Y bueno, ahí es donde el trabajo de GenLives se centra, digamos, en el diagnóstico, en enfermedades genéticas y sobre todo en enfermedades que de otras formas el diagnóstico confirmatorio sería muy difícil. ¿Hay diferentes tipos de estudios genéticos? Hay distintos estudios que pueden ser complementarios, se pueden usar uno a continuación del otro. Como te decía recién, dado que hay tantas causas de enfermedades genéticas, tantos mecanismos moleculares que pueden llevar a una enfermedad genética, uno tiene que recurrir a distintas técnicas que todas tienen sus potencialidades y sus limitaciones, muestran algunas cosas o permiten evaluar algunos aspectos del genoma y otras otros. Entonces se deben saber usar, se deben saber combinar. Lo que en GenLives nos centramos, que es la secuenciación masiva, es una de las técnicas más poderosas y con mayor capacidad de diagnóstico, pero que siempre debe ser usada en el momento adecuado y eventualmente en combinación con otras técnicas. Hay hoy en día muchos médicos o incluso la gente habla de vamos a hacer el estudio genético. El estudio genético no existe, hay diversas técnicas para evaluar diversos aspectos del genoma de una persona y sacar de ahí la información que puede servir para el diagnóstico. En cuanto al estudio, ¿por qué el exoma es la mejor herramienta para llegar a un diagnóstico? El exoma es una técnica tan poderosa en términos de diagnóstico, probablemente hoy en día la mejor en ese sentido, por la gran cantidad de información que permite evaluar de una vez. O si lo decís de otra manera, o una forma de decirlo de otra manera, es la gran cantidad de regiones del genoma, que son los exones y son las regiones más importantes en el sentido de diagnóstico de enfermedades. El exoma te permite evaluarlas todas a la vez. Entonces estás teniendo una gran cantidad de información de las regiones del genoma que se supone son las más importantes, donde están la enorme mayoría de las mutaciones que causan enfermedades genéticas y, como lo que decíamos hace un ratito, te permite buscar un poco al barrer. En los casos más difíciles, en los casos donde uno no tiene una orientación clínica, te permite buscar ampliamente esas mutaciones que pueden estar determinando una enfermedad o un riesgo grande en una persona. Y ahí, interpretando esa información, interpretando la información que brinda el exoma, ese es esencialmente a lo que se dedica GenLives, ahí uno puede sacar en un buen porcentaje de los casos un diagnóstico, que es el diagnóstico confirmatorio de una enfermedad, es el diagnóstico de causa de una enfermedad y es un diagnóstico que en algunos casos permite o brinda información para tratar mejor esa enfermedad o para prevenirla, sobre todo en otros miembros de la familia. Víctor, específicamente en estos estudios que se hacen en GenLives, ¿se pueden combinar con otros estudios genéticos, por ejemplo?
Sí, sí, indudablemente. De hecho, en muchos casos nosotros lo recomendamos así. En muchos casos los pacientes ya tienen otros estudios hechos que no arrojaron un resultado confirmatorio, no confirmaron un diagnóstico. Entonces, eso nosotros siempre lo revisamos porque ya sabemos que hay ciertas cosas que no tenemos que buscar o ciertas cosas que ya fueron evaluadas. O también en el otro extremo, es decir, a veces luego del análisis de secuenciación masiva que hace GenLife hay que hacer otros análisis confirmatorios en el mismo paciente o en otros miembros de la familia. Entonces sí, efectivamente lo que nosotros hacemos en la secuenciación masiva no necesariamente es la única herramienta y no necesariamente es la última palabra. Entonces ahí hay que evaluar en cada caso qué otros estudios pueden ser necesarios como complementarios de lo que hace GenLife. Y bueno, justamente el trabajo hoy en día, una gran parte del trabajo de lo que hacemos los médicos genetistas es eso, es decir, saber de todas las herramientas para analizar el genoma de un paciente, cuáles es las que conviene usar, en qué orden, con qué estrategia diagnóstica y qué información podemos pedirle a cada una de ellas que pueda ser de utilidad diagnóstica. Entonces sí, sin lugar a dudas que se pueden combinar, en muchos casos se deben combinar, y eso es parte también de lo que nosotros hacemos y sobre todo lo que yo hago dentro del trabajo de GenLife, de poder sacarle a cada técnica el mayor jugo posible, digamos, y los datos que te da un test son en general complementarios de los que te pueden dar otros. ¿Quiénes y cómo pueden acceder a estos estudios que realizan en GenLife? Puede acceder cualquiera. Son estudios que tienen su costo, pero no son inaccesibles, no son tremendamente costosos, y también siempre hay que tener en cuenta que son estudios que en general se hacen una sola vez en la vida, o sea que esa es una información que va a quedar para toda la vida del paciente. La información genética es información con la que nacemos y con la que nos vamos a morir. Entonces, puede acceder cualquiera. En general, nosotros lo que recomendamos es que sean pacientes que ya han sido estudiados, que ya han sido evaluados por otros colegas y que se piensa que la genética puede brindarle algo, desde el diagnóstico, puede brindarle algo más a ese paciente y eventualmente a esa familia. Y muchas veces los que nos llegan son pacientes con enfermedades raras, que se sospecha de causa genética, que no han tenido un diagnóstico específico, por supuesto padres o familias que están muy angustiadas por no tener esos diagnósticos, y que eventualmente quieren tener más hijos o planear su vida y su vida reproductiva de forma tal de prevenir más riesgos. Entonces, en esos casos es donde el paciente más se beneficia, el paciente y la familia o una pareja más se beneficia de tener esos diagnósticos, y en general ya vienen con un largo camino recorrido. Se habla en general de la odisea diagnóstica en algunas enfermedades raras y en algunas enfermedades genéticas, por lo que hablábamos hace un rato, la complicación de llegar a determinados diagnósticos, y algo que las familias y los pacientes buscan mucho, ¿no? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Cuál es mi enfermedad? ¿Cuál es la causa? ¿Y qué puedo hacer para una mejor calidad de vida o para que en mi familia no aparezcan otros casos, sobre todo en enfermedades severas? Esos son los pacientes que en general vienen, los que nosotros más nos centramos, en general recomendamos que consulten a su médico, consulten a un médico genetista, nos pueden consultar a nosotros mismos, nosotros brindamos asesoramiento en ese sentido, y de forma tal de que los que llegan a nosotros y los que se hacen los estudios con nosotros sean los que realmente más lo van a aprovechar, digamos. Y ustedes tienen un trabajo también donde interactúan con los propios médicos de estos pacientes. Exactamente, sí, exactamente. Nosotros tenemos las plataformas, tanto online como la plataforma en el sentido de comunicación directamente con los colegas, y recomendamos aprovecharla. Es una característica en todo el mundo, no solo en Uruguay, que médicos que no están, médicos, pediatras o especialistas de diversas especialidades, no están cómodos con la genética o no manejan mucho de sus conceptos y sus herramientas. Entonces, el mensaje es: no le tengan miedo, consúltennos, nosotros brindamos asesoramiento en ese sentido. La idea justamente es tener un intercambio, no solo con los pacientes y las familias, sino también con los colegas tratantes involucrados. La información genética no
sirve de muy poco en medicina si uno no la hace interactuar con la medicina tradicional y con el saber de otros colegas. Entonces, sí, no solo lo ofrecemos como servicio, no solo pensamos que es una buena idea, sino que en general siempre lo buscamos y le recomendamos al paciente que sus médicos interactúen con nosotros. Y fomentar el trabajo en equipo, trae mejor resultado. Sí, ¿no? indudablemente. Y en general es así, en general los colegas lo entienden así, la gran mayoría, lo que la genética, o en este caso la genómica, si estamos hablando de análisis masivos, pueden aportar a su paciente. Y bueno, y yo soy el médico del equipo, pero los otros integrantes que no son médicos, pero también tienen una formación biológica, nos dedicamos mucho a eso, a interactuar con los colegas, a discutir los casos, a brindar asesoramiento en algunos casos y a preguntar información que es esencial para uno poder hacer una correcta interpretación de los datos genómicos con los datos clínicos y la historia familiar del paciente. Ahí es donde está la riqueza, digamos, donde sacás tú la información más rica y más útil para el paciente y la familia. Sí. Y por otro lado, también algo que siempre decimos, algo que siempre insistimos, de alguna manera hay que ir fomentando en el público general y en los colegas el uso de estas herramientas y el conocimiento en el uso de estas herramientas. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Víctor. Por favor, ha sido un gusto. Presentó Gym Lives, Genómica para la Vida. Somos Activanet, una empresa creada para servirte. Creamos tu página web autoadministrable. Somos Activanet, 092-109-840. Presenta este espacio Clínica Odontológica Montevideo. Los pacientes que tienen aparatos, los niños generalmente, los aparatos removibles, es importante el uso de ellos. Depende mucho de la cantidad de horas que se usen los aparatos. De eso depende la efectividad del tratamiento. Los aparatos removibles van desde los niños más pequeños hasta la adolescencia, donde de ahí podemos usar otro tipo de tratamientos. Esos aparatos removibles son muy importantes de que lo usen las 24 horas para dormir, para durante el día, menos a veces para hacer deportes extremos y para comer. De lo demás, las demás horas del día, es importante que esos aparatos estén en boca para que ejerza su función y cumplan con su finalidad. Consejos de menores. Acá tenemos nuestro espacio y nos dan premios y regalos. Hay que lavarse los dientes después de cada comida. Aprendiendo a chuparme el dedo. Clínica Odontológica Montevideo, para sus 2 sucursales, Montevideo y Las Piedras, un centro de especial atención, pero un rincón muy agradable también para ellos.